apagamos como un respallador. Necesitamos devolver, subimos por ahí vamos y le damos acá. El box del punto. Usar este. Y le damos acá. Buenas tardes. Bien, entonces el objetivo de esta conferencia es que ustedes puedan salvar vidas, en este caso el paciente con una arritmia. Por lo tanto, seré lo menos filosófico posible para lograr este objetivo, porque el pecado grande en las clases o conferencias de arritmias es que se presta mucho para la filosofía y después uno qué hace con el paciente. Entonces, ustedes tampoco se pongan filosóficos, vamos a ver cómo salvamos vidas del paciente que tiene una arritmia. Bradiarritmias. Bradicardias las tienen pacientes desde sanos hasta enfermos, la definición ya la debieron haber mencionado, menos de 60 latidos por minuto. Las dos cosas más comunes que le producen a uno bradicardias patológicas es la disfunción del nodo sinusal, que como vieron es quien comanda el ritmo cardíaco, y son los bloqueos de la conducción auriculoventricular. Nuestro sistema de conducción, acá está, esta es la aurícula, aquí está el nodo sinusal, conduce aquí al nodo AB, y entre el nodo sinusal y el nodo AB hay un montón de conexiones. Aquí se representan tres, y esta que va, las de Bachmann, que va hacia la aurícula izquierda, pero realmente son muchas, por eso no ven tantos bloqueos en estos tractos. Y aquí está el nodo AB y esta cintilla de 1 centímetro que es el haz de His. El haz de His que se divide en una rama derecha y la rama izquierda. Y esa rama izquierda a su vez tiene un fascículo que es anterior y superior, es antero-superior, y otro que se va hacia atrás y hacia abajo, que es el posterior inferior. Muy bien, acá lo ven un poco más macroscópico, el nodo sinusal, el nodo AB, el haz de His. Los dos, la suma del nodo AB y el haz de His conforman lo que llamamos el tejido de la unión. Tiene varias zonas que no son de interés por ahora. Y aquí, cuando se divide ya el haz de His en su rama izquierda y derecha, entonces son los fenómenos que llamamos de ahí hacia abajo ventriculares, y hacia arriba se llaman supraventriculares, hacia arriba de esta división. La disfunción sinusal. Entonces, el nodo sinusal debe hacer dos cosas para funcionar. Uno, ser capaz de generar un impulso. Listo, hasta ahí no hay problema. Y lo segundo que debe ser capaz es que ese impulso generado debe transmitirse al tejido auricular adyacente para que pueda salir y llegar hasta el nodo AB. Son esas dos funciones, generar el impulso y además de eso que ese impulso generado salga de ahí y se vaya hacia el nodo AB. Tenemos 5 presentaciones de la disfunción sinusal. Uno es la bradicardia sinusal persistente. Son pacientes que usted los ve con bradicardia sinusal todo el tiempo y siendo esto anormal. En algunas situaciones pueden llegar a requerir un marcapasos, pero es así de simple como suena. Eso no les va, ellos no se mueren de eso. Las otras son las pausas o los paros sinusales. La diferencia entre pausa y paro realmente es muy controvertida o poco clara, porque pausa es si dura 3 segundos, si dura más es un paro, pero al final eso es lo mismo, entonces no hay problema con eso. El otro, la pausa o paro sinusal se refiere a que el nodo sinusal no genera ese impulso. El nodo sinusal se queda calladito y no es capaz de generar el impulso. Y el bloqueo senoauricular es porque el nodo es capaz de generar el impulso,
pero este impulso generado no sale de ahí porque no es capaz de salir hacia el nodo AB. La incompetencia cronotópica son pacientes que tienen bradicardias sinusales y cuando hacen ejercicio la frecuencia cardíaca que debe subir no sube y eso les da síntomas. Eso también se entiende muy fácil y eso se diagnostica con una prueba de esfuerzo. Usted un paciente bradicárdico sinusal a toda hora en 50, le manda una prueba de esfuerzo y en la prueba de esfuerzo le dicen que no fue capaz de subir la frecuencia. Listo, así de sencillo. El otro es el síndrome de taquicardia-bradicardia, que aparece muchas veces en los libros como braditaqui, pero es un nombre erróneo porque realmente es mejor llamarlo taquibradi. ¿Por qué taquibradi? Porque la consultan más por taquicardias que por bradicardia. Esa es una forma de que además lo recuerden mejor. Imagino que el doctor le mostró algo de esto. Yo simplemente les digo, esto es una pausa sinusal. Ya sabemos que las pausas es porque el nodo sinusal no genera el impulso. Entonces, aquí genera el impulso, despolarización auricular, aquí lo generó otra vez, y aquí lo debió haber generado y no lo hizo. El tiempo que pasó de aquí hasta acá es un tiempo que debe ser constante, por eso aquí la flechita está aquí. Aquí se debió haber generado y aquí se debió haber generado y no se generó. Inició por acá cuando no coincide con este lugar donde debió haber sido generado. Eso fue porque él se quedó calladito y habló por allá cuando le dio la gana, por lo tanto dejó este espacio aquí. Este también ayuda a entender lo anterior, es el bloqueo sinoatrial. En el bloqueo sinoatrial, miren que aquí se generó normal el impulso, acá se generó, aquí se debió haber generado pero no lo hizo, o por lo menos no se vio en el electrocardiograma, y acá vuelve y lo hizo, y miren que esto sí coincide. Lo que quiere decir que el nodo sinusal siempre estuvo enviando el impulso, solo que logró cruzar en este latido de acá, y en este de acá ese impulso generado no cruzó. Eso se llama un bloqueo senoauricular. Síndrome de taquibradia, usted ve un paciente con taquicardia, el paciente aquí tiene su taquicardia y aquí le toman una foto, se magnifica acá lo que ocurrió. Viene aquí en su taquicardia y de un momento a otro el nodo sinusal se queda quietecito y hace una pausa de 3.5 segundos y luego reinicia otra vez en un ritmo probablemente una fibrilación auricular. Pues por eso muchos pacientes con fibrilación auricular tienen una disfunción sinusal. A veces nos consultan es por la fibrilación y lo que hay de base es una disfunción sinusal y es un síndrome de taquicardia bradicardia. Las causas de que el nodo sinusal disfuncione, los principales son estas dos. Uno, los agentes farmacológicos. Todas esas cosas que bajan la frecuencia cardíaca, los betabloqueadores, calcio antagonistas del tipo del verapamil, del tiacén, la digoxina, antiarrítmicos, medicamentos como fenitoína o litio utilizados por neurología y psiquiatría, el hipotiroidismo, la apnea del sueño, la hipoxia o simplemente el aumento del tono vagal es capaz de producir también todos estos fenómenos. Y como enfermedades tenemos la fibrosis degenerativa idiopática, que quiere decir es que el tejido de conducción se va envejeciendo o se va deteriorando más rápido de lo normal en una persona y empieza a disfuncionar. También hay otras enfermedades, chagas, inflamación como miocarditis o después de una cirugía valvular, etcétera. Todas esas son causas que están en los documentos que yo les envié. ¿Cómo se diagnostica? Pues el paciente puede consultar por síncopes, por mareos, y usted le hace un electrocardiograma y encuentra cualquiera de esos hallazgos, o si no los encuentra, pero lo encuentra bradicárdico y se imagina que hay algún problema con el ritmo, entonces le hace un Holter y en el Holter sale el diagnóstico, o si sospecha una incompetencia cronotópica, pues le manda una prueba de esfuerzo y ahí sale el diagnóstico. Hay casos muy difíciles de pacientes que presentan síncopes o presentan palpitaciones muy intensas, muy corto el periodo en esos pacientes, eso lo define cardiología. En algunos de esos pacientes terminamos implantándole un monitor de eventos
Un monitor de eventos es como una del tamaño de una USB que se implanta aquí como si fuese un marcapasos entre comillas, y lo que hace es registrar el ritmo cardíaco, y eso dura 2 o 3 años, puede durar ahí metido. Entonces si el paciente hace un síncope cada 6 meses, pues ahí se va a lograr captar mucho mejor, pero esos casos siempre deben ser definidos por cardiología porque no es lo frecuente. Siempre hay que correlacionar los síntomas con el ritmo cardíaco. La disfunción sinusal no mata a las personas, simplemente es la calidad de vida de uno estar por ahí pues con síncopes y mareado a toda hora, nadie se aguanta eso. No aumenta más la mortalidad de las personas, pero sí es muy molesto en la vida. Por lo tanto, hay que hacer una correlación de que la persona, cuando tenga ese síntoma, realmente ahí esté presentando esos hallazgos en el electrocardiograma. Hay que descartar causas secundarias, como ya vimos, y la solución es ponerles un marcapasos. Los bloqueos de la conducción auriculoventricular. La función que hace el nodo es retrasar la conducción un poco, ese impulso que viene desde la aurícula. Por lo tanto, los bloqueos pues van a estar dados por, bien sea porque ese impulso auricular no se condujo hacia el ventrículo, o porque se condujo pero de manera lenta. Es la principal indicación o razón por la que alguien tenga un marcapasos. El 50% de los casos es por esta causa. En la medida en que envejecemos aumenta la posibilidad de que tengamos un bloqueo AB, pero también existen bloqueos AB congénitos. Y como dato de cultura general les traigo aquí pues que eso que nos han enseñado siempre, que el PR normal hasta 200, pues eso varía con la edad y la frecuencia cardíaca. Y en los libros se encuentran estos, por ejemplo, un niño de 7 a 13 años, miren que si la frecuencia cardíaca está en 71 y 90, su valor normal del nodo ese retardo de la conducción AB va a ser de 170 milisegundos. Eso como dato curioso. Entonces, tipos de bloqueos AB. Afortunadamente no son miles, pero sí hay uno que confunde. Lo que les estoy mencionando ahí son nombres propios, es decir, yo estoy seguro que ustedes entienden muy bien que es un bloqueo AB grado 1, que es uno grado 2, que es uno grado 3. Eso lo entendemos muy bien. Nadie nos explica qué diablos son los bloqueos 2 por 1, y por eso es que después, cuando uno cree que ha entendido esos 3, va y mira el electro y dice, pero ¿qué fue lo que yo entendí? Si yo lo entendí tan bien, y este electro, ¿por qué no me da? Bien, esperemos que eso no suceda después de esto que les voy a explicar. El famoso bloqueo de grado 1, donde simplemente es un PR prolongado mayor de 200 milisegundos, es un PR fijo, cuando eso generalmente no es problema, uno puede vivir así. Pero cuando este PR llega a ser tan largo, a pesar de, aunque sea fijo, como este, por ejemplo, que es de 300 o más de 300 milisegundos, esta es la P, mire el PR tan largo, la persona sí puede llegar a tener síntomas, porque a veces esa aurícula se va a contraer contra unas válvulas auriculoventriculares que están cerradas, hay una disincronía auriculoventricular, y entonces ahí va a producirse un síncope o el mareo y el malestar del paciente. Esos pacientes van a requerir un marcapasos. Son de consulta externa, por lo tanto no es mayor el problema. Los bloqueos grado 2 se dividen en MOBIS 1 y MOBIS 2. El MOBIS 1 o Wenckebach el bloqueo se va prolongando. Mire, este PR mire 240, este 280 y este 360, y aquí una onda P que no condujo hacia el ventrículo, por lo tanto no hay QRS. A veces esa transición no es tan bonita como aparece ahí, sino que esto hacer esa transición puede tomar 10 latidos o más, y el ojo humano no detecta eso, sino que lo que ve es un paciente con un ritmo normal y de un momento una onda que no conduce. ¿Cuál es el truco? El truco es que yo mido esta distancia, o sea, esta es la onda P que no condujo, mido esta distancia de acá, veo que es 200, la comparo con esta distancia del QRS que precede a esa onda P que no condujo, y si es mayor, pues lo más seguro es que se trate de este MOBIS 1. Es un bloqueo, en general hace parte de los benignos, pocas veces requieren de marcapasos o de alguna cosa en especial. El grado 2 o MOBIS 2
Aquí viene un PR común y corriente, 170 milisegundos normal, un PR común y corriente. Y de un momento a otro la onda P no conduce y luego sigue normal. Ese es un MOVID 2. Estos bloqueos sí empiezan a ser más problemáticos y pudiera el paciente requerir un marcapasos. La familia MOVID, que es por eso que se confunden y aquí lo entienden bien y después van al paciente y no les da, es porque la familia MOVID son estos dos nada más. Y para yo decir que alguien tiene un MOVID, yo necesito... Miren que aquí ocurrió el fenómeno, que esta onda P no condujo. Para yo saber que es de la familia MOVID, necesito tener dos latidos precedentes al fenómeno. ¿Sí? Si yo analizo esos dos latidos y puedo saber si este PR se está prolongando, como ocurre aquí, o como pasa acá, tengo dos latidos previos al menos, donde veo que el PR es normal, por lo tanto estoy seguro de que es un MOVID 2. La familia MOVID es única y no hay más familia, no hay más hermanos ahí. ¿Listo? Muy bien. Este paciente está bastante enfermito, esto es un PR común y corriente, QRS normal, una onda P, un QRS, conduciendo como un bloqueo de rama izquierda, y aquí hay una onda P que no conduce, y aquí vuelve y repite el patrón. Es un paciente que además de tener el MOVID 2, tiene un bloqueo de rama izquierda intermitente. Ese paciente está bastante enfermo, va a requerir un marcapasos. Y aquí vienen los que los hacen confundir, o nos hacen confundir, porque yo también sufrí eso varios años antes de cardiología. Entonces, aquí ustedes ven y dicen, ah, vea, una onda P que no conduce, eso la ve todo el mundo ahí mismo. Entonces dice, es un MOVID 2. Pero no lo es, porque ya dijimos que para hacer un MOVID yo necesito dos complejos PQRS precedentes para poder decir que es de la familia MOVID. Aquí está la onda P que no condujo, aquí tengo mi primer PQRS precedente y cuando voy a buscar el otro me encuentro el fenómeno otra vez. Por lo tanto, no es de la familia MOVID. ¿Cómo se llaman? Lo tienen muchos nombres. El nombre más generalizado es un bloqueo 2x1. No es un bloqueo 3, grado 3, no es grado 1, no es MOVID. Se llama así, igual que usted se llama Claudia o Pedro y no de otra manera. O sea, ¿qué le vamos a hacer? ¿Cierto? Se llama 2x1 porque tiene de dos ondas P, una conduce. Aquí hay una onda P, aquí hay otra, y de las dos, una sola condujo. Por eso se llama 2x1. Y es un bloqueo de alto grado, también le llaman avanzados. Esos necesitan marcapasos. Miren que la morfología es muy fácil de recordar. Acá tenemos en el ejemplo de abajo, también, este es un 2x1, y miren será un ¿qué? 4x1. 4 ondas P, 1, 2, 3 y la cuarta condujo. Hubo aquí ritmo sinusal y acá volvió a hacer el mismo fenómeno. Miren que si usted le aplica las definiciones de los otros bloqueos 1, 2, 3, no le encuentra por ninguna parte. Pero es porque ellos son una familia propia, tienen nombre propio. Por lo tanto, ustedes se van a llevar ese mensaje de que hay 5 bloqueos AB. Primer grado, segundo grado, que se divide en MOVID 1, MOVID 2, los 2x1 y sus similares, y los de tercer grado. Listo, y con eso estoy seguro de que nunca se les va a pasar un bloqueo de estos. Aquí tenemos el muy conocido, un bloqueo completo, bloqueo grado 3. La onda P va por su lado. Recuerden que el tejido de la unión, ese que les mostraba, o sea, nodo AB más la cintica de las de His, es la única conexión eléctrica que hay entre las aurículas y los ventrículos. El corazón tiene una cosa que se llama el esqueleto fibroso del corazón, y realmente hagan de cuenta las dos aurículas y pónganles un piso fibroso, y luego debajo de ese piso fibroso están los dos ventrículos. Ese piso fibroso, eso está ahí para que no pase ningún impulso eléctrico generado en ninguna aurícula, ninguno pase hasta el ventrículo. La única forma de pasar es a través del tejido de la unión. Eso es lo normal.
Aquí, al haber un bloqueo AB completo, es porque ese tejido de la unión está, hagan de cuenta, totalmente cortado. Por lo tanto, las aurículas van por su lado y no tienen nada que ver con el latido del ventrículo. Listo, miren aquí esta onda P va por aquí, se mete aquí en esta T, sigue, se mete aquí en este QRS y así sigue. Si usted le pone aquí el caliper o el papelito para medir, ve que ella sigue su ritmo como si nada pasara. Eso es un bloqueo AB completo. Aquí viene un bloqueo, este paciente va con un ritmo sinusal y de un momento la onda P sigue solita y nunca condujo. O sea, puede ocurrir que los dos vayan teniendo actividad, es decir, la onda P va por su lado y como en el ejemplo anterior veamos que el ventrículo también va por el suyo, pero también puede ocurrir que el ventrículo se quede callado y no haga nada, como pasa aquí. Este paciente 6 segundos después está tirado en el piso. Esto también es un dato curioso. La localización de los bloqueos le dice a uno si va a requerir el marcapasos. Por ejemplo, el MOVIS 1 es todavía nodal, está en el nodo AB, ahí es donde se ocurre, generalmente no requiere marcapasos. El MOVIS 2 ya puede ser por debajo del nodo AB, entonces en la medida en que se vaya alejando y se vaya volviendo más ventricular, se va a necesitar el marcapasos. Y hay un truco aquí muy importante en urgencias, y ojo que aquí viene el mensaje que puede salvar vidas. Cuando yo tengo en urgencias, pongan atención porque no hay ninguna gráfica ahí. Usted tiene en urgencias lo más grave de bradiarritmias, que es un bloqueo AB completo. ¿Cierto? Está cortado el cable, la aurícula va por su lado y los ventrículos van por el otro. ¿Cómo sé yo si mi paciente tiene más riesgo de que le pase algo en este momento o no? De la siguiente manera. Si ese paciente con bloqueo AB completo tiene un ritmo, una frecuencia cardíaca mayor de 40, entonces yo estoy tranquilo. Si ese paciente yo lo dejo en reposo absoluto en esa cama, que no se levante a nada, ahí debe comer, ahí debe hacer sus necesidades, etcétera, todo eso, ese paciente es muy poco probable que le pase algo. Por lo tanto, mañana viene el electrofisiólogo y le pondrá el marcapasos y no hay que correr en ese instante a ponerle marcapasos, de nada. Ese paciente debe tener una presión arterial normal y si está hipertenso, porque muchos pacientes se defienden es con hipertensión, entonces usted los ve con el bloqueo AB completo y su presión arterial en 190, 70. Por favor, déjelo así, no le dé antihipertensivos, no le va a pasar nada. Porque usted viene y le pone el enalapril, el amlodipino y todo lo demás, porque la presión está muy alta y resulta que le estás quitando la forma de defenderse al paciente. Entonces, pacientes, déjelo quietecito, no se preocupe por esa presión que se está defendiendo. Muy bien. Si mi paciente tiene un bloqueo AB completo y el ritmo, además de eso, el QRS, o sea, la forma en que el ventrículo se está defendiendo es con es un QRS estrecho, o sea que es el tejido de la unión, y el tejido de la unión es bastante arribita del ventrículo, pues ese paciente uno también lo deja en reposo y queda uno más tranquilo de que no le va a pasar nada. Pero, si mi paciente tiene el bloqueo AB completo y el ritmo con el que se defiende es menor de 40, ese sí vaya pasándolo para la UCI para que le pongan marcapasos, bien sea transcutáneo, que son malísimos, no sirven para nada, pero igual uno los pone para estar tranquilo en su conciencia. Lo mejor es ponerle un transvenoso, que sí funciona. O si mi paciente con bloqueo AB completo se está defendiendo con un ritmo, con un QRS ancho, que quiere decir, mientras más ancho sea el QRS, quiere decir que es más inferior el foco en el ventrículo para defenderse. Eso también es peligroso. Ese paciente también hay que pasarlo por cuidado intensivo y que le pongan un marcapasos transitorio. Muy bien. En la mayoría de esos pacientes bloqueados llegan con buena presión y usted los deja ahí quietecitos, no los mueva, no se pueden parar al baño y al otro día la electrofisiología resuelve el asunto. Y listo. Raras veces llegan hipotensos. Cuando no, pues se utilizan los vasopresores. Cuando no tienen más remedio, están hipotensos, pues utilice vasopresores y páselo para cuidados intensivos, porque no pueden hacer nada más. Las taquiarritmias. Estos pacientes de taquiarritmia son
una vena antecubital, es decir, lo más cercana al tórax posible, ya después les digo por qué, y hay que ponerles oxígeno, y en general el número mágico, así como la fiebre tiene su número mágico de 38, las taquiarritmias tienen un número mágico de 150, o sea, en general están por ahí. Listo, porque si usted ve un paciente con 130 y colapsado, ojo que de pronto no es ninguna arritmia, sino que hay otra cosa que lo está colapsando. La primera pregunta que yo me hago con un paciente en urgencias con una taquiarritmia es si requiere cardioversión eléctrica. ¿Quién requiere cardioversión eléctrica? Cualquiera que esté en cualquiera de estas 4 situaciones. No es sumarla una más la otra. Una sola de estas 4 y el paciente usted le tiene que cardiovertir. Uno, que tenga angina. Y angina no es que me duele aquí, no es que yo siento como, le duele el pecho, sí, tengo como un dolorcito, como yo creo que sí, no. Ese paciente le está diciendo, no aguanto el pecho. Hay que cardiovertirlo. Si tiene edema pulmonar y el edema pulmonar empieza por crépitos vivasales, si usted ausculta a ese paciente y le encuentra crépitos vivasales, se dice, ese señor está haciendo un edema pulmonar. Por lo tanto, así lo demás esté perfecto, hay que cardiovertirlo. O si tiene deterioro de conciencia, todo esto es pura hipoperfusión cerebral. Entonces él va a estar ahí nubilado, como cuando uno tiene sepsis y tiene 60-40 de presión, igual, va a estar nubilado, entonces es otra razón. Y la otra, la más famosa y a veces la única conocida, es que tenga una presión sistólica menor de 90. Ese paciente está hipotenso, por lo tanto hay que actuar. ¿Listo? ¿Qué es cardiovertir? Es darle una descarga sincronizada. ¿Sincronizada con quién? Con la R. Entonces usted hunde el botón de sincronización en todos los desfibriladores e inmediatamente le aparece una seña encima de todas las R, lo que quiere decir que el desfibrilador ya se dio cuenta de cuál es la R. Entonces, eso se hace, eso es cardiovertir. Desfibrilar es dar la descarga sin yo prender el botón de sincronización. Es decir, la descarga va a caer donde sea. Pero en cambio cuando sincronizo, la descarga solamente va a caer ahí donde va a estar la R, que ahí no representa ningún peligro para el paciente. ¿Qué hacemos para cardiovertir entonces a este paciente? Se le da 2 cosas, sedación y analgesia. Y para la sedación, lo que tengan. Si tienen midazolam, que es lo más común, no le pongan lo que dice el libro de 5 miligramos por kilo. No, póngale 1 miligramo y mire a ver si con eso lo logra sedar un poco y así es suficiente. Porque si no, le toca quedarse dando ambú al paciente dormido por el midazolam. Entonces, mejor titularlo. La analgesia la usamos con morfina de 2 a 5 miligramos, eso no deprime a nadie. 2 a 5 miligramos rápidamente y escogemos la dosis con la que vamos a cardiovertir al paciente, lo sincronizamos, ponemos en el botón 1 es para escoger la dosis, el botón 2 es para cargar y el 3 es para descargar. Todos los desfibriladores traen esos números. El número 1, escojo la carga. El número 2, miren este botón que aquí dice Sync. Y el 3 está puesto en las paletas. Todos los desfibriladores lo tienen, mire, 1, 2, el 3 está acá en la paleta. Aquí está el 1, 2, 3. Y aquí los botones de descarga pueden estar aquí adelante. A veces el botón de carga, o sea, el número 2 el número 1 puede estar aquí, el número 2 puede estar aquí. El caso es que usted aplica eso en el pecho del paciente. ¿Cuál es la idea? Más o menos en esta posición. O no importa si el paciente está acostado de lado. ¿Qué es lo que importa? Que entre una paleta y la otra esté el corazón. Y de esa manera la corriente va a fluir de una paleta a la otra y al fluir de una paleta a la otra, el corazón va a estar ahí en medio de esa corriente y por lo tanto va a recibir la descarga. Si la ponemos mal, como por ejemplo aquí, que lo juntamos mucho, entonces la corriente hace esto y el corazón por ahí bien lejos, entonces eso no va a funcionar. ¿Qué dosis? Pues se dice que el flote era 50, que se hizo una TB a 100, o sea, eso es una cosa que ustedes no van a recordar después. Ustedes pueden empezar en 360 y ya, si no se acuerdan. Si medio se acuerdan, empiecen en 100 y de ahí empiezan a subir. Listo. Eso no es ningún problema. Después de la cardioversión toman el electro, inician el antiarrítmico, vigilan 24 horas y ahí se definen otros estudios adicionales. Si mi paciente está estable,
Quiere decir que mi paciente con la taquicardia 180 por minuto no tiene angina, no tiene crépitos pulmonares, no tiene deterioro de conciencia y su presión sistólica por lo menos es de 90. Ese está estable. ¿Qué hago con él? Son dos cosas. Me fijo si la taquicardia es de complejos estrechos o de complejos anchos. ¿Qué quiere decir complejo ancho? Que tiene un QRS de 120 milisegundos o más. Es así de sencillo como suena. Veamos las supraventriculares, las que están por encima de esa separación, de esa bifurcación de las de His que hablamos ahorita. No son miles, son 6. No me preocupen. Taquicardia sinusal, fibrilación auricular la conocen, el aleteo flóter auricular lo conocen, la taquicardia auricular ectópica es otra que tiene nombre propio y que así como los bloqueos 2x1 la gente se confunde porque, pero ¿cómo así? Taquicardia auricular ectópica, pero no supone que una fibrilación auricular también es auricular, no, etcétera. Entonces, no, eso simplemente es un foco ectópico, como vamos a ver ahorita. Y está la taquicardia por reentrada nodal auriculoventricular. Ojo que aquí viene un problema de lenguaje. Miren que aquí dice nodal auriculoventricular, es decir, del nodo AB. Está circunscrita al nodo AB. Y luego viene otra que se llama por reentrada auriculoventricular. Entonces usted dice, eso no es lo mismo. No es lo mismo. La de arriba, nodal AB, quiere decir nodo AB, intranodal, ocurre en el nodo. Y la reentrada auriculoventricular es un circuito que pasa por el ventrículo y luego vuelve la aurícula y otra vez el ventrículo. O sea, es un circuito que compromete toda la aurícula y todo el ventrículo, como vamos a ver enseguida. Eso es una taquicardia sinusal. Hay taquicardias sinusales inapropiadas, que es que si alguno de ustedes está ahí sentado y tiene una taquicardia sinusal a 120 por minuto, pues eso es inapropiado porque usted no está haciendo nada extraño. Eso tiene su tratamiento, esos pacientes no van a urgencias generalmente. La fibrilación auricular es un ritmo irregular con ondas P ausentes o difíciles de diferenciar. O sea, uno ahí no sabe si esto es una P o es esto, yo no sé si es esto, conclusión, etcétera, no sé. Entonces una fibrilación auricular porque además es un ritmo. Son múltiples circuitos de micro reentrada en las aurículas. El flóter, miren que el flóter es organizado, miren que es por eso hablan de olas de mar, es una arritmia muy organizada. Generalmente es rítmico, pero también puede ser arrítmico cuando se le da por conducir, conduce 4x1, o sea, 4 ondas de estas de flóter, una conduce 4x1, pero también él puede tener 2x1, luego hace 3x1, luego hace 4x1, en fin, el flóter es una arritmia macro reentrada aquí en la aurícula derecha generalmente. ¿Qué se hace con una fibrilación en un flóter? Pues lo mismo, el que está estable, ¿cierto? Hay que controlar la frecuencia o el ritmo con los medicamentos que vamos a mirar, hay que determinar el riesgo embólico calculando la escala CHAD-VASc, que está en todos los libros, en qué consiste, y hay que determinar el riesgo de sangrado para ver si necesita warfarina el resto de su vida o no, con la escala. Con el CHAD-VASc calculamos el riesgo de sangrado y el riesgo embólico, y con el HAS-BLED calculamos el riesgo de que ese paciente tenga de sangrar con los anticoagulantes orales. Eso está en cualquier libro y se sale del objetivo de esta charla. Eso es una taquicardia auricular ectópica. Entonces miren que en este caso es un foco ectópico desde la aurícula izquierda que empieza a disparar. Se usurpa el mando del nodo sinusal y empieza a disparar. En la medida en que ese foco se acerque más al nodo sinusal, entonces va a lograr imitar al nodo sinusal. Y ustedes muchas veces, nosotros decimos, ¿será una taquicardia sinusal apropiada o será una taquicardia auricular? Porque se parecen, a veces es difícil diferenciar entre las dos y lo único que se logra es diferenciarlas con algunas maniobras o en el laboratorio de fisiología. Ese es un paciente, esto porque salió así, bueno. Es una taquicardia atrial multifocal. Aquí quedó cubierta la onda, pero cada color de estos es una onda P distinta. O sea, esta onda P repite acá, y en las otras dos. Y esta otra onda P es diferente, infortunadamente quedó cubierta por la flecha. Repite acá, repite por acá. Lo mismo pasa con la verdecita. Entonces miren que son ondas P
Son 3 tipos de ondas P que están ocurriendo en el mismo paciente. ¿Por qué? Porque son 3 focos ectópicos auriculares. Entonces ellos se van repartiendo la función. Esa taquicardia auricular multifocal, eso es benigno, eso no es una fibrilación auricular ni un flote, es una taquicardia transmultifocal. Generalmente ocurre porque el paciente tiene hipoxia en ese momento. Usted maneja las condiciones del paciente y ahí maneja esto. Generalmente no requiere ningún manejo especial. Eso es una reentrada en el nodo AB. Miren que aquí en el nodo AB, que está en el piso de la aurícula derecha, es un circuito de reentrada. Usted ve una taquicardia de complejos estrechos donde no ve onda P por ninguna parte, o a veces sí la ve después y de manera invertida. Esto es una taquicardia por reentrada nodal o intranodal. Esta otra es una reentrada aurículo-ventricular. Entonces miren que aquí el circuito ya no es acá como en la intranodal, que gira aquí. Ya aquí el circuito baja al ventrículo, sube la aurícula, baja al ventrículo, por eso se llama una reentrada aurículo-ventricular. Y se llama ortodrómica, de la palabra ortodoxo, porque el impulso baja por donde de manera ortodoxa bajan los impulsos al corazón, que es por aquí, desde el nodo AB, el GIS, y luego sube por la vía accesoria que este paciente tiene. Si fuese al contrario, sería antidrómica. Es un paciente con una taquicardia de complejos estrechos. Miren, una onda P invertida y posterior. La importancia para y acá cuando pasa la taquicardia, aquí logran ver la onda delta, que ya el doctor Carlos José les explicó. Lo importante es que todo esto son pacientes con complejos estrechos. Es el famoso síndrome de Wolff-Parkinson-White, por el cual si a los niños los asustan con el coco de chiquitos, a nosotros los médicos nos asustan con el Wolff-Parkinson-White. Pero por favor no se estresen con esa vaina, porque si eso es así, no podríamos hacer absolutamente nada por una persona en urgencias con una arritmia. Ya les voy a explicar. Eso es una reentrada antidrómica. Aquí el complejo se hace ancho. Eso es una fibrilación auricular preexcitada, como les decía el doctor Carlos José ahorita, creo. Son pacientes que tienen un RR variable. El RR variable es la marca registrada de las fibrilaciones auriculares en términos generales, y la velocidad, si usted cuenta la velocidad, estaba a 300 por minuto. Eso no lo hace en ATD, eso tiene que ser alguien que viene de arriba con mayor velocidad, ¿cierto? En todo caso, este paciente, no se preocupen que si la onda PX, ese paciente va a estar maluco y seguramente lo van a tener que cardiovertir, punto. Las ventriculares, monomórficas, polimórficas, vamos a mirarlas. Recuerden que eso es una ectopia ventricular. ¿Por qué ventricular? Porque tiene el QRS ancho, entonces del ventrículo. Cuando ocurren junticas se llama una dupleta ventricular. Cuando hay 2, cuando hay 3 junticas ya se llama taquicardia ventricular no sostenida. Si esto hace 30 latidos, entonces ya se llama sostenida. El bigeminismo es que una sí y una no. Esta ectopia, este es normal, este conduce con una ectopia y ya. El trigeminismo es si la tercera es la que conduce, en la primera, la segunda y a la tercera es una ectopia, es un trigeminismo, y así hay cuadrigeminismo, quintigeminismo, y me lo sé con más también. Entonces, eso no tiene ninguna trascendencia, eso no va a urgencias, no pasa nada. ¿Qué significa que uno tenga un QRS ancho? Mire, cada vez que usted tiene un paciente con una taquiarritmia y tiene tiene un complejo ancho, significa una de estas 4 cosas. 1, que ese paciente tiene una taquicardia ventricular, y eso va a ser verdad en el 80% de las veces. Por lo tanto, dejen de estar sacando vainas raras y papelitos raros en un paciente con una taquicardia ventricular. Asuman con complejo ancho, asuman que es una taquicardia ventricular y ya. Porque también pudiera no ser ventricular, pudiera tratarse de un paciente con una taquicardia supraventricular, pero que tiene una aberrancia funcional, es decir, el nodo AB no es estúpido, él se defiende, él dice, desde arriba me están mandando un montón de latidos que yo no puedo con todo eso, entonces voy a frenar eso. Y a veces lo que él logra hacer al frenar es ensanchar el QRS. Dato curioso. También puede tratarse de una supraventricular que está conduciendo con unas anómalo, como esa que veíamos allá preexcitada. Entonces se va a ver ancho. O puede tratarse de un paciente que tenía un bloqueo de rama
de antes y ahora está en una taquicardia supraventricular común y corriente, entonces se ancha. Pero por seguridad de su paciente, por favor asuma que es una TB hasta que se demuestre lo contrario. ¿Listo? Y no se enreden pues como con algoritmos y con cosas. Monomórfica, miren, un complejo ancho, monomórfica es porque un QRS es igualito al otro, parecen fotocopias. Esa es una monomórfica. Polimórfica, un QRS no se parece muy bien al otro. Y además, miren, ese tiene puntas hacia arriba, luego las pone hacia abajo, aquí hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba y otra vez hacia abajo, pues se llama de puntas torcidas. Es cíclica. Cuando la vean, generalmente está asociada a un QT prolongado que el doctor me imagino que les enseñó a medir el QT. Los pacientes con QT prolongado hacen estas taquicardias polimórficas de puntas torcidas. Ese paciente, después de la taquicardia, aquí ustedes pueden ver el QT larguísimo que tiene. También las hay polimórficas con un QT corregido normal, es decir, estos pacientes generalmente por isquemia, en este caso, paciente en medio de un síndrome coronario agudo hace esto, una taquicardia polimórfica. Miren que esos QRS, en todo el trazado hay diferentes, no como la otra que parecía una fotocopia completa. Esto es un flóter o aleteo ventricular, es una monomórfica, también son por datos curiosos, y esta sí es la temida fibrilación ventricular, o sea, usted aquí nada se parece a nada, eso no tiene ninguna organización, esto es una fibrilación ventricular de onda gruesa que llaman, y la de abajo es de onda fina. Pues ese paciente está en paro, está muriéndose. Tratamiento. Si son, entonces, taquicardia de complejos estrechos o de complejos anchos. Si están inestables, la cardiovertimos, punto. Si están estables, entonces, y es de complejo estrecho, entonces empezamos con las maniobras vagales. Si la maniobra vagal no funciona, aplicamos adenosina. Si la adenosina no funciona, yo puedo escoger entre metoprolol o digoxina. La mayoría de las veces va a ser metoprolol. Y si no me funcionó el metoprolol, entonces el tercer antiarrítmico es eléctrico. Listo. Ojo con darles adenosina, no funcionó metoprolol, no funcionó digoxina, no funcionó amiodarona y a la media hora tienen un paciente en asistolia, a pesar de tener 22 años. Esas cosas han pasado. Entonces, ojo, ustedes tienen derecho a maniobras vagales. Tenemos adenosina o a metoprolol. Y si eso no funciona y mi paciente sigue estable y en taquicardia, ya me toca cardiovertirlo. No le puedo dar amiodarona. Ojo. ¿Cómo es el asunto del masaje del seno carotídeo? Porque hay gente que piensa que igual que el masaje cardíaco es el masaje carotídeo y no. Es un poquito diferente. Va a ser efectivo generalmente en las reentradas, se ubica la bifurcación carotídea, no se pongan a ensayar ahora porque el que tenga una hipersensibilidad del seno cae ahí. No lo puedo realizar si al auscultar el cuello mi paciente tiene un soplo o ha tenido una cirugía en esa zona o ha tenido un evento cerebrovascular o una isquemia cerebral transitoria. Si ya tiene eso, ya yo no lo puedo hacer, porque eso se puede complicar con embolias, con un montón de cosas. ¿Cómo se hace? Miren aquí, debajo del ángulo de la mandíbula, encima del esternocleidomastoideo, en toda esta esquinita. Usted pone ahí los dos dedos. Ahí dice que un movimiento de arriba hacia abajo, pero realmente qué tanta presión hacer, no es un macerado de seno carotídeo, ¿cierto? Usted simplemente mira que toque el pulso, que usted diga, siento cómo la arteria golpea mi pulso, ahí es, no la estripe, déjela ahí, y simplemente deje el dedito ahí durante 10 segundos. Si no funciona, entonces pase al otro lado 10 segundos, y puede repetirlo 3 veces, separados 5 segundos, como dice ahí. Listo. Si no funcionó, ya no insista, no se pueden quedar media hora ahí, porque me ha tocado dando el masaje porque creen que se trata del tiempo. No señor, si eso va a funcionar, créame que eso funciona con ese tiempo y con menos. Cuando no funcione o haya contraindicación, una forma es hacer la maniobra pues, de tomar aire, hacer una valsalva, pujar durante 30 segundos y mientras tanto el examinador pone la mano en el abdomen y el paciente puja de esos 10 segundos y si va a funcionar, funciona. Si no, no insista, no saque la jarra de hielo ni pongas esas cosas raras en la cara de los pacientes. Eso.
¿Cómo se usa la adenosina? Ojo, entonces no funcionó la maniobra vagal, complejo estrecho, estable. En vaso la ampolla pura, viene de 6 miligramos. Y se pasa en un conector en T. Entonces, en un lado del conector está la enfermera con 20 centímetros de solución salina y en el otro lado están ustedes con la 6 miligramos de adenosina puros. Entonces usted llega y lo pasa rapidísimo. ¡Tan! Y medio segundo después, la enfermera empuja los 20 de solución salina. Elevan la extremidad y eso ocurre el efecto. El asunto con la adenosina es que una vez entra la sangre, se la comen los leucocitos, el endotelio, absolutamente todo, entonces desaparece rápido de la sangre y tiene una vida media de 10 segundos a lo máximo. A los 10 segundos ya no hay adenosina en el cuerpo, entonces por eso es todo ese cuidado y por eso es que la vena debe estar cerca al tórax y no por acá en el dorso de la mano, porque cuando quiera llegar hasta acá ya desapareció el mapa. Entonces hay que tener eso, hay que advertirle al paciente que si usted lee los libros, el libro dice adviértale que le va a dar asfixia, que le va a dar angina y que le va a dar mareo. ¿Ustedes se dejarían poner una droga que produce eso? No. ¿A la gente eso le pasa? No. Entonces uno le dice, mire, va a sentir una molestia en el pecho, tranquilo que es la droga. Por lo tanto, porque eso dura unos segundos nada más, mucha gente no siente nada, otra gente dice, y ya pasó. Entonces no hay necesidad de asustarlos tantos pues por ese asunto. Perdón, si no funciona con 6 miligramos, entonces envase 12 y haga lo mismo. No funcionó, envase otros 12 y haga lo mismo. No funcionó, ya se queda ahí quietecito. Listo. Entonces usamos el metoprolol intravenoso. 5 miligramos, también en la ampolla sin diluir, separado 5 minutos y se aplica más o menos en 30-60 segundos. La digoxina, sobre todo la usamos cuando tenemos problemas en falla cardíaca, en el paciente normal casi no ya, porque el efecto es más retardado. 10 microgramos por kilo, se calcula la dosis, la diluye en 100 de salino y eso viene en ampollas de 0.2 miligramos, ojo, no de microgramos sino de miligramos, o sea, 0.2 miligramos son 200 microgramos, se diluye en 100 de salino y se pasa media hora. Recuerden que mi tercer antiarrítmico es el eléctrico, ¿cierto? Pasamos a las ventriculares. Para las ventriculares es solo amiavarona, no tenemos ninguna otra cosa, por lo menos en el servicio de urgencias en el que ustedes están. Usamos la amiavarona, y si estamos por allá en un pueblo donde no hay amiavarona, pues tiene lidocaína. Es una buena opción si no hay amiavarona. Lidocaína, por supuesto, sin epinefrina por razones obvias, ¿cierto? Bueno, si no funciona la amiavarona, en los casos de las ventriculares, el segundo antiarrítmico es el eléctrico. En las supraventriculares, el tercer antiarrítmico es eléctrico. En las ventriculares, el segundo antiarrítmico es eléctrico. ¿Listo? La amiavarona se diluye así. Los libros dicen muchas cosas, pero en la vida real se hacen otras. Eso es en toda la ciudad y el mundo entero diluye la amiavarona así como está ahí. 150-300, no importa cuánto pese el paciente, estamos hablando de adultos, diluido en destroza y eso se pasa en 20 minutos. Luego usted diluye 900 miligramos de amiavarona en 500 de destroza al 5 y los pasa a 34 cc por hora por 6 horas. Luego a 17 cc hora por 18 horas. ¿Sí? Eso es lo que en los libros llaman 1 miligramo minuto por 6 horas y luego 0.5 miligramos minuto por 18 horas. La dosis total, si ustedes suman todo eso, les da 1.1, pero la dosis total de impregnación es de 1.2, o sea que a pesar de todo eso, estamos usando la dosis mínima de impregnación y es lo que normalmente funciona. Pero eso pudiera llegar a ser hasta de 2.4 gramos, uno nunca llega hasta allá, en 24 horas. Muy bien, siempre diluido en destroza. La lidocaína, que aparece en todas partes, lo mismo que en reanimación, lo utilizan de 1 a 1,5 miligramos por kilo, sin diluir, la pasan en el bolo y se repite cada 5 minutos hasta obtener un máximo de 3 miligramos por kilo. Esta dosis está en todos los libros de urgencias que ustedes toquen, porque se utiliza igual. Lo mismo que esa perfusión de 1 a 4 miligramos minuto. Listo, todo eso está ahí cuando no hay amiavarona.
Bueno, ¿y qué hacemos con las que tienen el paciente intoxicado, que tiene el QT prolongado y hace una taquicardia de puntas torcidas? Ojo, que eso es un caso especial. Ese paciente hay que darle sulfato de magnesio, una ampolla, enciende, destroza y lo pasa rápido en 2 minutos. Luego de eso le dejas una infusión de 0.5 a 1 gramo por hora. Generalmente eso funciona y solo es útil en taquicardias polimórficas por QT prolongado. Ahí es muy útil. Ahora, esos pacientes, si a pesar de eso vuelven y hacen sus puntas torcidas, toca llevarlos a cuidado intensivo, ponerles un marcapasos y con el marcapasos manejar la arritmia, es decir, uno lo que hace es sobreestimular el corazón con el marcapasos para que se adueñe del corazón. Y acuérdense que cuando uno aumenta la frecuencia cardíaca, el QT se acorta. Entonces eso es una forma, si yo me pongo al paciente en taquicardia inducida por un marcapasos, lo que voy a tratar es de acortar el QT y así manejarla. Ojo que la trampa de estas puntas torcidas está en que usted no puede usar amiodarona, que son taquicardias de complejos anchos, pero no puedes usar amiodarona porque la amiodarona prolonga el QT, entonces va a quedar con una taquicardia incesante. Entonces, ojo que ese es un caso especial. Sulfato de magnesio, y si no funcionó, no tengo más antiarrítmico que darle, sino ponerle un marcapasos transitorio para sobreestimular el corazón. En embarazadas, y me quedan 2 diapositivas. Las embarazadas que nunca se mencionan en estos temas, aquí están. Si le llega a la embarazada con una estable, si llega estable, lo mismo. Las embarazadas se cardiovierten igualito que el resto del planeta y al bebé no le pasa nada. Si están estables y es una taquicardia supraventricular, usted puede usar adenosina, así como lo vimos. No le va a pasar nada al bebé. Si no adenosina, entonces puede usar metoprolol intravenoso. Si tuvieran digoxina, pues escojan entre uno de los dos. Generalmente escojan a favor del... Si tengo los dos, escojo más bien metoprolol, ¿cierto? Si estoy en un sitio donde no tengo metoprolol, pudiera usar digoxina. Y ojo, si no me funciona, ¿cuál es mi tercer antiarrítmico en las supraventriculares? Cardioversión, es eléctrico. Listo. Si es una taquicardia ventricular, miren que la única opción que tendríamos sería amiodarona. Pero ahí las guías de las cardiopatías en embarazo dicen que uno tiene, en la embarazada es mejor invertir eso. Es decir, aunque ella esté estable y yo le pudiera dar amiodarona, la amiodarona es tóxica para el bebé, entonces más bien de una vez cardioviértala. ¿Listo? Y si en el peor de los casos tuvieran que usar amiodarona, pues por usarla 24 horas mientras encartan mañana al cardiólogo, no hay ningún problema y probablemente al bebé no le va a pasar nada en esas 24 horas. ¿Listo? Y con eso me despido. Muchas gracias. ¿Preguntas ahí? Yo tengo una pregunta, Alfredo, ¿qué pasó con el agua que me iban a dar? Ay, ¿preguntas? ¿No hay preguntas? Bueno. Cuéntame. Gracias. Mi nombre es Julián Incapié. Con respecto a la taquicardia, el tratamiento de la taquicardia supraventricular, en la práctica médica siempre encontramos a algunos compañeros les gusta más empezar con amiodarona y a veces no funciona. En caso de que no funcione, o sea, yo ya llegué, ellos se la acaban de aplicar y yo acabo de llegar. ¿Qué puedo hacer? Mira, no es buena práctica darle amiodarona